El juego de la guerra, de Francisco Pérez Navarro y José Ortiz. Hoy toca hablar de la revista CIMOC. CIMOC tuvo dos épocas en su numeración regular, fuera de especiales, etc. Una primera que constó de tan solo 10 números y que abarcó el año 1979, editada los 4 primeros números por San Román y los 6 restantes por Riego Ediciones. Y una segunda época que constó de 176 números y que abarcó desde marzo de 1981 hasta febrero de 1986. Toda esta segunda época ya editada por Norma Editorial. Decir también que la edición no fue homogénea en su totalidad y tuvo diversos tamaños. Fue una revista que abarcó diversos géneros, pero que hizo hincapié en los relativos a ciencia ficción, fantasía y aventuras, y que por sus páginas pasaron prácticamente todos los autores de la época: Antonio Segura, José Ortiz, Vicente Segreyes, Manfred Sommer, Alfonso Font, Herman, Carlos Trillo. La lista sería interminable, incluyendo a los grandes del cómic americano, Mike Mignola y Frank Miller, y que contuvo sagas de la talla de Hombre, Alvar Mayor, El Imperio de Trigan, Las Torres de Bois-Maury, El Mercenario, Las 7 vidas de Gavilán, Valerian Torgal, etcétera, 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 e incluso algunos números, algunas páginas, como hemos dicho, de Hellboy y Sin City, de los mencionados Mignola y Miller. Pero de la que vamos a hablar hoy es del juego de la guerra, que se incluyó en los números 15, 19, 20, 22, 24 y 26 de mayo de 1982 a abril de 1983. Y sí, los números no eran correlativos. Podía en algunos casos, como el que nos ocupa, haber parones en este tipo de series. Por cierto, se publicó también algo de este material en la revista chilena Asteroide, concretamente en su número 9 del año 1990. Pérez Navarro es un autor nacido en Barcelona en 1953 y que en sus comienzos fue colaborador habitual de revistas tales como El Cuervo, Sargento Kirk, Más Madera, Cole Cole de Bruguera, etcétera, etcétera. Y que firmando como FP y junto a Han trabajó en Super López, en álbumes como por ejemplo El Supergrupo. También hizo cosas con Martí Saurí como La Odisea o Arturo. Y un José Ortiz, que nació en Cartagena en 1932 y nos dejó en el año 2013 en Valencia. Un autor al que podríamos dedicarle un podcast o un especial. Para no extendernos mucho, diremos que tiene vínculos familiares con otros dos artistas, Leopoldo Ortiz y Leopoldo Sánchez Ortiz, hermano y primo respectivamente. Su padre, por cierto, fue también artista, un artista especializado en acuarelas. Ortiz trabajó prácticamente en todas las revistas de la época: CIMOC, 1984, Zona 84, Vampus, Dossier Negro, Vampirella, Creepy, Blue Jeans, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajó en obras capitales tales como Tex, Hombre, Las 1000 caras de Jack el Destripador o Burr and Zip. Todas estas con Antonio Segura a los guiones, o La Casa del Diablo y La 13ª Planta junto a autores de la talla de Alan Grant y John Wagner. Dejó también su impronta en 2000 AD, tanto en Juez Dredd como en Rogue Trooper. Pero vayamos con la obra El Juego de la Guerra. Nos encontramos en medio de una guerra entre humanos y otra raza, los Streng, que son una especie de simios de gran tamaño. La historia da comienzo cuando concertan una reunión el general Clau y el capitán Goodwill, ya que Goodwill dice tener la solución para terminar con la guerra. De hecho, le acompaña un Streng, con el que han entablado cierto vínculo. Pero la reunión sale mal, y ya que al parecer a las autoridades humanas encabezadas por Clau no les conviene el fin de la guerra. Y es que una guerra puede ofrecer bastantes beneficios para según quienes, claro. A consecuencia de esto, y tras el enfrentamiento entre Clau y Goodwill, no le queda más remedio que huir en su crucero de combate junto a su tripulación y el Streng. En los capítulos que siguen veremos que Goodwill es tratado como un traidor ante la raza humana, pero al que también persiguen los Streng.
ya que la guerra sigue su curso. Esto les lleva a visitar diversos lugares, en uno de los cuales aparece un extraño ser, un Bendar. Un Bendar el cual les habla de los señores, una especie de raza superior o dioses, los cuales parece ser que poseen el secreto de un arma mortífera, arma que está dispuesta a conseguir Goodwill, y cuyo secreto se encuentra en unas memorias que poseen los señores en un lugar al que les guía el Bendar. Decir que a estas alturas Goodwill se ha convertido prácticamente en un pirata espacial. Un detalle a destacar es que tras la aparición del Bendar, este pasa a narrar la historia en primera persona. En el capítulo final veremos cómo los humanos deciden enviar a un extraño robot de destrucción con la misión de recuperar esa memoria a cualquier precio. En fin, una historia a la que nos cuenta Pérez Navarro muy entretenida, de ciencia ficción de la época, con acción, naves, lugares misteriosos, piratas espaciales, ejércitos, diversas razas, etcétera, etcétera, y donde no podía tener mejor acompañamiento que el impresionante dibujo de Ortiz, un dibujo que transmite como pocos y que te mete de lleno en la historia. Qué pedazo de dibujante fue este hombre. Una obra que puede resultar un tanto atropellada en algunos momentos, algo que les pasaba a muchas de su época, pero que se maneja bien, que fluye bien y sobre todo te deja un gran sabor de boca. No se puede decir que sea una obra hija de su tiempo. Esta obra se puede disfrutar perfectamente hoy en día. Eso sí, si te gusta la ciencia ficción. ¿Se lo editará algún día? Eso no lo sabemos, pero motivos le sobran. Y hoy, como viene siendo habitual también en la sección, le dedicaremos un poquito a una de esas historias cortitas que poblaban todas estas revistas. Melvin, de Jerry Boudreau al guión y Joaquín Blázquez al dibujo. Joaquín Blázquez, autor catalán que nació en el año 1946 y falleció en 1986 con tan solo 40 años. Un autor que colaboró en diversas publicaciones como Buffalo Bill, Espartaco, Vampus, Vampirella, etc. Y Jerry Boudreau, un estadounidense que nació en 1951 y falleció en 1993. Una historieta esta, clásica en el medio, muy famosa, ya que se vio rodeada de cierta polémica, como veremos más adelante. La primera edición de Melvin la incluyó la revista Vampirella en su número 16 de marzo de 1976 y esta que tengo yo corresponde al número 41 de julio de 1984 de la revista Cimoc. Ojo, una edición que fue redibujada por el propio autor para la ocasión, ya que las planchas de edición original no parece que estuviesen en el mejor estado posible para su reimpresión. Vemos aquí algún ejemplo de la edición original. Estamos en Waterville, una pequeña población estadounidense. Un padre de familia lleva a casa un robot, Melvin, un juguete para regalar a su hijo de 7 años. Pertenece a una serie de robots que se están vendiendo por la población. Al poco empiezan a sucederse unos macabros crímenes cuyo nexo común es la presencia de dicho juguete. Finalmente, los Melvin, que tienen vida propia, parecen adueñarse de la situación y les ofrecen a los habitantes de Waterville un curioso trato. La población es pequeña y por lo tanto no satisface a sus demandas. Nos podemos imaginar cuáles son estas demandas alimenticias, por lo que les proponen a los habitantes que quedan de la población que si los mandan en cajas a Nueva York, una ciudad muchísimo más grande, donde tendrán humanos de sobra para alimentarse, saldrán ganando las dos partes. Los Melvin podrán seguir subsistiendo y los habitantes que quedan en Waterville podrán vivir en paz. Decir que el dibujo de Blázquez es un gran dibujo, muy de la época, y que yo le veo en su estilo cierto parecido con Carlos Jiménez, sobre todo en los rostros. Y la polémica de la que hablaba al principio no es otra que, como ya habéis podido notar, Melvin reúne un parecido notable con ET el extraterrestre, el famoso icono de Steven Spielberg, una producción esta de Spielberg que salió en el año 1982, es decir, 6 años después de la primera publicación de Melvin.
Parece ser que el propio Blázquez estuvo enviando cartas a Spielberg e intentando reunirse con él con la intención de preguntarle si se había basado en su diseño para la creación del icónico personaje, pero esas cartas nunca tuvieron respuesta ante el enfado del autor catalán, ya que entendía que el parecido era más que razonable. Todo esto nos lo cuentan en un artículo y una entrevista incluida en la revista precediendo a la historieta en sí. En fin, una curiosidad que parece ser tuvo cierta repercusión en su época, pero claro, luchar contra un transatlántico como Spielberg debía de ser muy, pero que muy complicado. Saludos y hasta la próxima.